En una calle resbaladiza por la lluvia en la Ciudad de México, una mujer embarazada de 7 meses tiritaba con un vestido de 1,000 pesos, su mundo hecho pedazos por el hombre al que amaba. Isabela Durán acababa de ser arrojada de un Rolls Royce por su esposo millonario, Julián. Sus últimas palabras resonaron con el chirrido de los neumáticos. Eres una vergüenza. Búscate la forma de volver a casa sola. Mientras las luces traseras se desvanecían en la noche tormentosa, Isabela quedó sola, vulnerable y aterrorizada. Pero Julián cometió un error de cálculo fatal. Él vio a una esposa desechada, un problema que podía dejar en la banqueta. Lo que no vio, lo que no pudo saber, fue que el hombre silencioso con gorra de chofer, el hombre que acababa de presenciar su acto monstruoso, guardaba un secreto inimaginable. No era solo un chofer, era su padrino multimillonario, y estaba a punto de desatar su propia tormenta. El aire en la parte trasera del Rolls-Royce Phantom 2025 era tan frío como el corazón de Julián Durán. Se suponía que era un santuario de cuero a medida y nogal pulido, un capullo silencioso que los llevaría a través de los deslumbrantes cañones de la Ciudad de México. Pero para Isabela, con 7 meses de un embarazo difícil, se sentía como una celda de prisión sobre ruedas. Afuera, las luces de la ciudad se desdibujaban en pinceladas de oro y neón a través de los cristales salpicados por la lluvia. Adentro, el silencio era una manta pesada y sofocante. Julián no le había dirigido una palabra desde que salieron de la gala de patrocinadores del Museo Metropolitano de Arte, uno de los eventos principales del calendario social de la ciudad. Él se limitaba a mirar al frente, con la mandíbula tensa bajo su barba perfectamente esculpida. Su ira era una fuerza palpable que irradiaba de su smoking Tom Ford hecho a la medida. Isabela apoyó una mano protectora en la hinchazón de su vientre, donde su hijo pateaba inquietamente, como si percibiera la angustia de su madre. «Julián, por favor», susurró ella, su voz apenas audible por el suave zumbido del motor. Él fue inapropiado. El señor Arteaga simplemente intervino para ayudar. Julián finalmente giró la cabeza, sus ojos azules tan afilados y fríos como cristales de hielo. ¿El señor Arteaga? ¿Te refieres a Arturo Arteaga, el fósil que controla la mitad de la logística en el hemisferio occidental? ¿Ese señor Arteaga? Su voz era un siseo bajo y venenoso. ¿Y qué hiciste, Isabela? Tú, mi esposa embarazada, armaste una escena. Permitiste que ese viejo y lascivo promotor inmobiliario, Marco Fuentes, te acorralara, y luego dejaste que Arteaga, un hombre con el que he estado tratando de reunirme durante 6 meses, me tratara como a un colegial que no puede controlar a su esposa. Las lágrimas le picaron a Isabela los ojos. Él me puso la mano en el estómago, Julián. Estaba borracho y dijo algo vulgar sobre el bebé. Arturo, el señor Arteaga, fue un caballero. Simplemente le pidió que se alejara. ¿Un caballero? Julián resopló con una cruel mueca que le torció los labios. Me hizo quedar débil, delante de todos, la prensa, mis competidores, mis inversores. Ellos no ven a un caballero defendiendo a una mujer embarazada. Ven a la esposa de Julián Durán siendo agredida y a otro hombre más poderoso interviniendo. Se trata de imagen, Isabela, algo que nunca has entendido. Isabela se encogió contra el lujoso cuero. Este era el Julián que había llegado a conocer y temer en los últimos 2 años. El Julián público era encantador, filantrópico, un magnate inmobiliario hecho a sí mismo, presentado en Forbes 30 Under 30 hace unos años. Las había conquistado con grandes gestos y promesas de una vida de cuento de hadas. Ella era una graduada en Historia del Arte que trabajaba como conservadora junior, y él era el príncipe que vio su potencial. Pero el Julián privado era un hombre completamente diferente. Era una criatura de intensa inseguridad, obsesionada con el estatus y la percepción pública. Su familia, con sus modestos antecedentes académicos, era una fuente de vergüenza silenciosa para él. Sus gustos sencillos eran una irritación. Su embarazo, que debería haber sido una alegría, se había convertido en otra variable que él debía manejar. Dictaba su dieta, sus apariciones sociales, incluso el diseñador de sus vestidos de maternidad.
Todo para proyectar la imagen perfecta de una pareja poderosa y próspera. No quise armar una escena, suplicó suavemente. Solo estaba asustada. ¿Asustada? Él soltó una risa seca y desagradable. Estás casada conmigo. No tienes nada que temer, excepto avergonzarme. Ese es tu único trabajo ahora mismo, bella. Lucir hermosa, estar callada y no avergonzarme. Y fallaste espectacularmente. Ella se encogió ante el apodo Bella, que una vez sonó a cariño y ahora se sentía como una correa. A través de la división apenas podía ver la parte posterior de la cabeza del chofer. El señor Palomares era un chofer nuevo, contratado hace unos meses a través de una firma de seguridad privada de alto nivel. Un hombre mayor, siempre impecablemente vestido con una dignidad tranquila y ojos amables que ella había notado en el espejo retrovisor. Era tan discreto que era prácticamente invisible. Pero esta noche, Isabela sintió un rubor de vergüenza al saber que él podía escuchar cada palabra venenosa que Julián le escupía. Lo siento, susurró, las palabras con sabor a ceniza en su boca. Lo siento no arregla el hecho de que estaré atendiendo llamadas durante una semana por esto, espetó Julián, sacando su teléfono. Comenzó a deslizar su pulgar con furiosa precisión. Gasto millones en construir una imagen de poder y control, y tú la deshaces en 5 minutos porque no puedes manejar a un viejo borracho. Isabela se volvió para mirar por la ventana, una sola lágrima trazando un camino por su mejilla. La lluvia caía con más fuerza ahora, azotando el cristal. Estaban cruzando el puente de la unidad, las luces de la ciudad, una galaxia distante e indiferente. Se sintió tan aislada como si estuviera flotando en el espacio. El hombre a su lado era un extraño. La jaula dorada que él había construido para ella ahora revelaba sus afiladas y crueles barras. Y en su vientre, su hijo pateó de nuevo, un pequeño e insistente recordatorio de para quién necesitaba ser fuerte. No sabía cuánto más podría soportar. El viaje de regreso a su estéril y multimillonario penthouse en Polanco fue insoportable. Julián continuó murmurando entre dientes, revisando las redes sociales, leyendo en voz alta tweets y menciones del incidente con una especie de furia masoquista. La esposa embarazada de Julián Durán en altercado en la gala Met. ¿Altercado? Suena como una pelea de bar, echó espuma, bajando su muñeca adornada con un reloj Richard Mille de $20,000 por frustración. Esto es un desastre. Se pasará, dijo Julián, tratando de calmarlo, aunque no sentía nada de calma. Un profundo y frío miedo comenzaba a acumularse en su estómago. ¿Pasarse? Finalmente guardó su teléfono y dirigió su ira contenida hacia ella. No lo entiendes. La percepción es la realidad. Un tuit olvidado de hoy es un negocio fallido de mañana. Todo mi imperio está construido sobre la percepción de un éxito imperturbable. De tener lo mejor de todo, el negocio perfecto, el hogar perfecto, la esposa perfecta. Él la señaló, su mano desestimando todo su ser. Y tú estás demostrando ser imperfecta. La palabra quedó flotando en el aire, afilada y dolorosa. Imperfecta. Ella, la mujer que llevaba a su hijo, la mujer que había renunciado a su carrera, a sus amigos, a toda su vida para encajar en la suya. Soy una persona, Julián, no un accesorio para tu portafolio, dijo, una chispa de desafío encendiéndose a través de su miedo. Sus ojos se entrecerraron peligrosamente. Tú eres lo que yo hice de ti. Cuando te conocí, estabas catalogando cuadros polvorientos en el sótano de un museo. Te vestí de Chanel, te puse en este auto, metí a este bebé en ti, que nunca se te olvide que existes en este mundo porque yo lo permito. La crueldad de la declaración le robó el aliento. Fue lo más honesto que él le había dicho. En ese momento, la fachada de su matrimonio no solo se agrietó, se desintegró en polvo. Lo vio por lo que era, un tirano mezquino, un niño aterrorizado jugando a ser rey en un castillo de cristal. El coche redujo la velocidad, girando en una calle residencial oscura a unas cuadras de su apartamento. La lluvia era implacable ahora, un aguacero torrencial que hacía del mundo exterior una pesadilla líquida.
Quiero ir a casa, dijo Isabela, con la voz temblorosa. No, dijo Julián, su voz plana y desprovista de emoción. Has sido una carga esta noche. No puedo tenerte en mi casa manchándola con tu fracaso. Isabela lo miró sin comprender. ¿De qué estás hablando? Él se inclinó hacia adelante y golpeó la división de cristal. Palomares, detente. El chofer, el señor Palomares, guió suavemente el Rolls Royce hasta la acera, el motor ronroneando casi en silencio. Julián, ¿qué haces? Preguntó Isabela, el pánico finalmente apoderándose de ella. Este no es nuestro edificio. Él se giró hacia ella, su rostro una máscara de desprecio absoluto. Dije que fallaste, y en mi mundo el fracaso tiene consecuencias. Querías ser independiente. Querías enfrentarte a Marco Fuentes por tu cuenta. Bien, sé independiente. Él se estiró y presionó el botón, abriendo las puertas. Una ráfaga de viento frío y húmedo entró en el coche. Sal. Por un momento, Isabela no pudo procesar las palabras. Tenía que ser una broma, una prueba cruel y retorcida. Julián, detente. Estoy embarazada de 7 meses y está lloviendo a cántaros. Sal de mi coche. Él vocalizó cada palabra con una precisión escalofriante. Eres una vergüenza. Búscate la forma de volver a casa sola. Quizás puedas llamar a tu nuevo amigo, Arturo Arteaga, para que te lleve. Él se desabrochó el cinturón de seguridad, se inclinó y físicamente le abrió la puerta. La lluvia comenzó inmediatamente a empapar el dobladillo de su vestido de seda. Los sonidos de la ciudad, una sirena distante, el silbido de los neumáticos sobre el asfalto mojado, se precipitaron. «¡Julián, no! ¡Por favor!», gritó, agarrando su brazo. Él le arrancó el brazo como si su toque lo hubiera quemado. «¡No me toques!». Su rostro estaba contorsionado por una rabia que la aterrorizó. La empujó, no con fuerza, pero con la suficiente para que perdiera el equilibrio en el pequeño espacio. «¡Fuera!». Sollozando, Isabela salió del coche a rastras, sus delicados tacones hundiéndose ligeramente en el asfalto blando de la calle. La lluvia fría fue un shock inmediato, pegando su cabello a su cara y empapando la delgada tela de su vestido en segundos. Se quedó allí tiritando, una mano en su vientre, mientras Julián se inclinaba sobre el asiento y cerraba la puerta con un sólido y definitivo golpe. Observó incrédula cómo el coche no se movía. Pudo ver la silueta de Julián a través de la ventana tintada, gesticulando airadamente. Entonces la puerta del lado del conductor se abrió. El señor Palomares, el chofer tranquilo y digno, salió bajo el diluvio. Ni siquiera tomó un paraguas. Caminó alrededor de la parte delantera del enorme coche con el rostro sombrío y abrió la puerta trasera del lado de Julián. Isabela pudo escuchar los gritos ahogados de Julián. «¿Qué diablos estás haciendo? Yo doy las órdenes. Vuelve al coche y conduce». El señor Palomares dijo algo. Isabela no pudo escuchar su voz, baja pero firme. Entonces, para su asombro, Julián, el poderoso e intocable Julián Durán, salió del coche. Farfulló, señalando con el dedo al chofer, pero el señor Palomares simplemente se quedó allí, un objeto inamovible en la tormenta. Después de otro breve y acalorado intercambio, Julián levantó las manos con disgusto, le dio la espalda a su propio coche y se alejó por la calle, desapareciendo en la oscuridad lluviosa como un fantasma. Isabela se quedó de pie, tiritando y confundida, mientras el chofer, el señor Palomares, caminaba tranquilamente hacia ella. Se quitó su propia chaqueta de traje y, sin decir una palabra, la colocó sobre sus hombros temblorosos. La calidez de la lana fue un pequeño consuelo en el frío penetrante. «Vamos, querida», dijo, su voz sorprendentemente suave, pero llena de una autoridad que empequeñecía la ira jactanciosa de Julián. «Salgamos de la lluvia». Él la guió suavemente, no al asiento trasero, sino a la puerta del pasajero delantero, abriéndola para ella. Mientras se deslizaba sobre el cuero cálido, su mente se tambaleaba. ¿Por qué el chofer había echado a su esposo de su propio coche? ¿Quién era este hombre? Volvió a sentarse en el asiento del conductor. El motor seguía ronroneando. Subió la calefacción y el aire caliente comenzó a fluir por las rejillas de ventilación,
ahuyentando parte del frío. La miró, sus ojos amables llenos de una profunda y triste ira que parecía dirigida no a ella, sino al mundo por lo que acababa de suceder. ¿A dónde vamos?, preguntó ella, su voz un susurro roto. Él colocó una mano reconfortante en el tablero. Vamos a un lugar seguro, a un lugar donde él nunca podrá tocarte de nuevo. Hizo una pausa, su mirada encontrándose con la de ella, y en esa mirada, años de historia tácita parecieron pasar entre ellos. Está bien, Isabela, estás conmigo ahora, estás con Arturo. El nombre quedó flotando en el aire suspendido entre el suave tic del reloj del tablero y el rítmico vaivén de los limpiaparabrisas. Arturo, el nombre del poderoso multimillonario de la gala. El nombre que Julián había escupido como una maldición. No podía ser. Isabela miró al hombre a su lado, el señor Palomares. No. Arturo era mayor, quizás de unos 60 y tantos años. Tenía una abundante cabellera plateada, pulcramente peinada, y un rostro que parecía grabado con una sabiduría tranquila y una resolución formidable. Su uniforme de chófer, ahora húmedo por la lluvia, se veía extrañamente fuera del lugar en él. Lo había visto docenas de veces. Habían intercambiado cumplidos. Le había ofrecido café. Él había sido una presencia silenciosa en su vida, tan discreto como el cromo pulido de los tiradores de las puertas. «Arturo Arteaga». Ella pronunció la pregunta con incredulidad. Él esbozó una sonrisa triste y amable. «Así es. Lamento el engaño, Isabela. Nunca quise que te enteraras de esta manera». El Rolls Royce se movía en silencio por las calles desiertas, no hacia su penthouse, sino hacia el centro, hacia los viejos y establecidos barrios de la colonia Roma. La confusión en la mente de Isabela era un vórtice de miedo, alivio y mil preguntas sin respuesta. «Pero eres un chofer», balbuceó, agarrándose más fuerte a su chaqueta. «Trabajas para una empresa de seguridad». «Soy el dueño de la empresa de seguridad», la corrigió suavemente. «Entre otras cosas, cuando te casaste con ese Durán, tuve mis preocupaciones. Él tiene cierta reputación en el mundo financiero, no muy buena. Quise mantener un ojo en ti para asegurarme de que estuvieras a salvo sin interferir. Quise darle a tu matrimonio la oportunidad de ser real». Suspiró, un sonido pesado de arrepentimiento. «Me arreglé para ser tu chofer personal. Era la forma más fácil de estar cerca si alguna vez me necesitabas». La mente de Isabela regresó al pasado. Los pequeños actos de bondad, la botella de agua que aparecía en el bolsillo del respaldo del asiento en un día caluroso. La forma en que él siempre parecía estar allí, esperando unos momentos antes de que ella llamara al coche. La vez que se sintió desmayada mientras compraba, y él la había escoltado tranquilamente a una silla y regresado con jugo de naranja, hablándole suavemente hasta que se sintió mejor. Ella había pensado que era simplemente un empleado excepcionalmente bueno. ¿Pero por qué?, preguntó, las lágrimas brotando de sus ojos de nuevo, pero esta vez eran lágrimas de confusión, no de desesperación. «¿Por qué harías todo eso por mí?». Arturo detuvo el coche frente a una majestuosa casa de piedra, cubierta de hiedra, en una tranquila plaza arbolada. Apagó el motor, y el silencio resultante fue profundo. Él se volvió para mirarla, su expresión de infinita ternura. «Tu padre, Marco Rossi», comenzó, su voz ronca de emoción. «No fue solo mi primer socio de negocios, Isabela. Fue mi mejor amigo. Más que un amigo. Fue el hermano que nunca tuve». El corazón de Isabela se detuvo. Su padre había muerto en un trágico accidente automovilístico cuando ella tenía 12 años. Era un brillante y apasionado historiador y tasador de arte que, según su madre, había hecho una inversión muy inteligente al principio de su vida que había mantenido a su familia cómoda, pero no rica. «Mi padre te conocía». «¿Me conocía?». Arturo soltó una risa suave. «Construimos nuestra primera empresa juntos en un garaje en Polanco. Era una empresa de logística que transportaba obras de arte para museos y coleccionistas privados. Marco tenía la experiencia y los contactos en el mundo del arte. Yo tenía una mente para los negocios y un poco de dinero familiar para empezar. Esa pequeña empresa se convirtió en Arteaga Rossi Global Logistics.
Hoy en día simplemente se llama Arteaga Global. Las piezas comenzaron a encajar, formando una imagen tan vasta e increíble que hizo que Isabela se mareara. Arteaga Global era un gigante, una corporación multimillonaria con intereses en transporte marítimo, seguridad aérea y tecnología. Y su padre tranquilo y académico, había sido cofundador. Cuando tu padre falleció, continuó Arturo, con los ojos brillantes, fue el peor día de mi vida. Estuve a su lado en el hospital. Sus últimas palabras para mí me hizo prometer que siempre cuidaría de ti y de tu madre, que sería tu padrino, tu ángel guardián, y me aseguraría de que nunca te faltara nada y siempre estuvieras protegida. Miró hacia el parabrisas empañado por la lluvia. Tu madre, que descanse en paz, era una mujer orgullosa. Después de la muerte de Marco, ella no quiso caridad. Aceptó el fondo fiduciario que yo establecí de la participación de tu padre en la empresa, pero quería que tuvieras una vida normal, lejos del mundo de la riqueza extrema. Yo honré eso. Te observé desde la distancia a través de informes de mi personal, a través de contribuciones a tus escuelas. Me aseguré de que el camino siempre estuviera despejado para ti, pero nunca interferí. Quería que fueras tu propia persona, la hija de Marco, brillante y amable. Hasta que me casé con Julián, Isabela terminó por él, dándose cuenta. Hasta que te casaste con Julián, confirmó, su voz endureciéndose. Un hombre que se aprovecha de la buena voluntad de la gente, que construye su fortuna con deudas apalancadas y promesas vacías. Hice una comprobación exhaustiva de antecedentes. Sabía que era peligroso, pero esperaba que tu amor lo cambiara. Esperaba estar equivocado. Esta noche, dijo, apretando el puño en el volante. Esta noche demostró que no lo estaba. Echar a su esposa embarazada, la madre de su hijo, a la calle, eso es un pecado imperdonable. Respiró hondo, recomponiéndose. Esta es una de mis propiedades. Está completamente segura. Mi personal está adentro esperando. Hay un médico de guardia. Estás a salvo aquí, Isabela. Salió del coche y dio la vuelta para abrirle la puerta, esta vez sosteniendo un gran paraguas negro para protegerla, mientras ella pisaba la acera. Levantó la vista hacia la magnífica casa antigua, cuyas ventanas brillaban con una luz cálida y acogedora. Parecía un santuario. Por primera vez en 2 años, no se sintió como un accesorio o un activo. No se sintió como una posesión. Mientras Arturo Arteaga, su silencioso guardián, el mejor amigo de su padre, su padrino multimillonario, la conducía suavemente por los escalones, sacándola de la tormenta y llevándola a la calidez. Isabela Rossi sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Se sintió segura. El interior de la casa de piedra era la antítesis del frío y moderno penthouse que compartía con Julián. Estaba lleno de ricas sillas de cuero, caoba con butacas gastadas, estanterías desbordantes de libros y paredes adornadas con obras de arte impresionantes. No el arte contemporáneo de moda de inversión que Julián prefería, sino obras maestras. Una pequeña e íntima escultura de bronce de una bailarina. Un vibrante paisaje de Monet. Un boceto de carbón de Sargent que era tan vivo que parecía respirar. Era un hogar, no una sala de exposiciones. Se sentía como su padre. Una mujer amable y maternal, con un sencillo vestido negro, a quien Arturo presentó como la señora Guzmán, el ama de llaves, los recibió de inmediato en la puerta. Tomó la chaqueta mojada de Isabela y la envolvió en una cálida manta de cachemira, chasqueando con preocupación mientras la guiaba a un cómodo sofá frente a una chimenea crepitante. Me he tomado la libertad de llamar a la doctora Méndez, dijo Arturo, su tono ahora completamente profesional. Es una de las mejores obstetras de la ciudad. Estará aquí en 20 minutos solo para asegurarse de que tú y el bebé estén bien después del frío. Isabela solo pudo asentir, abrumada. Una taza caliente de té de manzanilla fue colocada en sus manos temblorosas. La calidez se filtró en sus huesos, un marcado contraste con el helado temor que la había invadido hacía solo una hora. Una vez que la doctora Méndez llegó y se fue,
confirmando que tanto la madre como el bebé estaban perfectamente sanos a pesar del susto. Isabela y Arturo se sentaron uno frente al otro en la tranquila biblioteca llena de libros. La tormenta seguía azotando afuera, pero aquí, con el fuego crepitando y el olor a papel viejo y cera para muebles en el aire, se sentía a un mundo de distancia. La participación de mi padre en la empresa, comenzó Isabela, con la voz vacilante. Mi madre me dijo que nos dejó un fideicomiso. Era suficiente para nuestra casa, para mi educación. Era cómodo. Arturo se inclinó hacia adelante, su expresión seria. Isabela, tu madre era una mujer maravillosa, pero tenía una visión del dinero muy diferente a la de tu padre o la mía. El fideicomiso al que te permitió acceder era simplemente el interés y los dividendos de una pequeña fracción de la cartera principal. Tenía terror de que una gran riqueza te corrompiera, que te robara tu ambición y tu carácter. Quería que encontraras tu propio camino. Se levantó y caminó hacia un magnífico escritorio antiguo. Desbloqueó un cajón y sacó un grueso portafolio encuadernado en cuero, colocándolo sobre la mesa de café frente a ella. La participación original de tu padre en la empresa era del 40%. Yo poseo el 60%. Fuimos socios a lo largo de los años a través de desdoblamientos de acciones, adquisiciones y reinversiones. Ese 40% ha crecido. Después del fallecimiento de tu madre, el control total del fideicomiso familiar Marco Rossi regresó a mí según el testamento de tus padres, para ser administrado en tu nombre hasta tu cumpleaños número 30, o a mi discreción, si las circunstancias lo requirieran. Abrió el portafolio. Dentro había páginas de estados financieros, certificados de acciones y resúmenes de activos. Los ojos de Isabela escanearon los números, pero su cerebro no podía comprenderlos. Había demasiadas comas, demasiados ceros. No entiendo, susurró mirándolo. Permítame ser claro, dijo Arturo, su voz firme y amable. Julián Durán es un millonario. Le gusta usar esa palabra. Según la mayoría de las estimaciones, su patrimonio neto, que se basa principalmente en deudas apalancadas contra sus propiedades, ronda los 90 millones de dólares en un buen día. Golpeteó la última página del resumen en el portafolio. Isabela, este fideicomiso, tu fideicomiso, está valorado actualmente en poco más de 4.7 mil millones de dólares. El aire abandonó los pulmones de Isabela en una ráfaga. Se sintió mareada. 1.000 millones con B. Era una cifra tan vasta, tan astronómica que parecía una fantasía. Todo este tiempo había estado viviendo como dependiente de Julián, pisando con cuidado, aterrorizada por sus estados de ánimo y su poder financiero sobre ella, cuando todo el tiempo poseía una fortuna que empequeñecía la suya hasta la insignificancia. Toda mi vida, terminó ella con la mente aturdida, toda tu vida has sido quien eres por tu carácter, no por tu cuenta bancaria. Y eso es exactamente lo que tus padres hubieran querido, dijo Arturo con firmeza. Estarían increíblemente orgullosos de la mujer en que te has convertido, pero estarían horrorizados por lo que ese monstruo te hizo esta noche. La cláusula "las circunstancias lo requieren del testamento" ha sido cumplida. A partir de este momento, tienes acceso y control total sobre tus activos. Cerró el portafolio. No eres una víctima, Isabela. No eres una damisela en apuros. Eres una de las mujeres más ricas de este país. Y eres mi ahijada. Julián Durán no solo echó a su esposa embarazada de un coche, echó a la hija de Marco Rossi de un coche. Y lo hizo delante de mí. Una furia fría y dura comenzó a reemplazar el shock en el corazón de Isabela. La humillación, el miedo, los años de sutil abuso emocional, todo se condensó en un único punto de ira al rojo vivo. Julián no solo la había insultado la memoria de sus padres. Se había aprovechado de lo que percibía como su debilidad y su estatus inferior. ¿Qué hacemos?, preguntó ella. Su voz ya no temblaba. Era firme y dura como el acero. Los labios de Arturo se curvaron en una sonrisa fina y sombría. Parecía menos un anciano amable y más el gigante corporativo que era. Un tiburón que olía sangre en el agua. Primero descansemos, dijo. Mañana llamaré a Elena Salas.
Es la abogada de divorcios más temida del estado de la Ciudad de México. Se come a hombres como Julián para el desayuno. Segundo, mi equipo de contabilidad forense comenzará a investigar las propiedades de Durán. Un hombre tan arrogante y apalancado siempre tiene esqueletos en sus armarios financieros. Los encontraremos. Se recostó en su silla, la luz del fuego brillando en sus ojos. Él quiso arruinar tu noche, Isabela. Nosotros vamos a arruinarle toda la vida. Julian Durán se despertó a la mañana siguiente con un dolor de cabeza cegador y un sabor amargo en la boca. Estaba en la habitación de invitados de su última conquista, Sofía Vargas, una modelo insulsa de Instagram cuya principal ambición era casarse con la riqueza. Los recuerdos de la noche anterior eran borrosos al principio. Luego regresaron con una claridad nauseabunda. La gala, la interferencia de Arteaga, la pelea con Isabela y echarla del coche. Un atisbo de inquietud lo atravesó. Quizás había ido demasiado lejos. Una mujer embarazada en la calle bajo la lluvia. La imagen, tenía que admitir, era terrible. Si alguna vez salía a la luz, pero luego su arrogancia se reafirmó. Ella habría llamado un Uber. Habría vuelto a casa llorando. Lo estaría esperando ahora mismo, desesperada por disculparse, dispuesta a hacer cualquier cosa para recuperar su favor. No tenía otro lugar a donde ir. Revisó su teléfono. Ninguna llamada perdida de Isabela. Ningún mensaje de texto frenético. Extraño. Envió un mensaje cortante. Confío en que hayas tenido tiempo para reflexionar sobre tu comportamiento. Estaré en casa esta noche. Discutiremos los términos de tu disculpa. Luego pasó el día en una serie de reuniones grandilocuentes. El incidente se desvanecía lentamente de su mente. Él era Julián Durán. Seguía adelante. Los problemas se arreglaban solos a su alrededor. Llegó de nuevo al penthouse justo después de las 7:00 p.m., entrando en el vestíbulo de mármol, esperando encontrar a una Isabela arrepentida. En cambio, el apartamento estaba oscuro y silencioso. Un sobre grueso e inquietante, con la insignia de un prestigioso bufete de abogados, reposaba en el centro de la mesa de cristal del comedor. La sangre se le heló. Lo abrió de golpe. La jerga legal nadaba ante sus ojos, pero las palabras solicitud de disolución de matrimonio, diferencias irreconciliables y uso y ocupación exclusivo de la vivienda conyugal destacaban con un relieve crudo y aterrador. Ella lo demandaba por divorcio y exigía que se le impidiera el acceso a su propia casa. Él se rió en voz alta. La audacia, ella, una curadora sin un centavo, tratando de enfrentarse a él. No podía permitirse un abogado de verdad por más de una hora. Esto era un farol, un grito patético y desesperado de atención. Arrugó la carta y la tiró a la basura. A la mañana siguiente, su teléfono comenzó a sonar. Era su director financiero. Julián, tenemos un problema, dijo el director financiero, un hombre nervioso llamado David, sin preámbulos. El Primer Nacional acaba de reclamar nuestra nota sobre el proyecto de reforma. Exigen el pago total en 30 días. ¿Qué? No pueden hacer eso. Tenemos un calendario de pago sólido como una roca, ladró Julián. Están citando una cláusula de cambio material de riesgo. Es un estándar. Nadie la usa nunca. Julián, ¿a quién has cabreado? La llamada provino de lo más alto, del propio presidente del banco. Antes de que Julián pudiera responder, entró otra llamada. Era su corredor de inversiones principal. Julián, órdenes de venta están inundando el mercado de acciones de Durán Properties. Ha bajado un 15% en las operaciones previas al mercado. Alguien nos está poniendo en corto hasta la aniquilación. Es un ataque coordinado y profesional. Nunca había visto algo así. Julian sintió una oleada de náuseas. Esto no era una coincidencia. Se tambaleó hasta la ventana de su oficina, mirando la ciudad abajo. ¿Quién tenía este tipo de poder? ¿Quién podía destruirlo con unas pocas llamadas telefónicas? Y entonces el recuerdo de la gala lo golpeó como un tren de carga. Arturo Arteaga, el hombre cuya invitación a cenar había codiciado durante meses, el hombre que lo había mirado con tanta fría decepción, el hombre que Isabela había defendido. Buscó su teléfono a tientas, con las manos temblorosas, y llamó al número de Isabela. Fue directamente al buzón de voz.
Lo intentó de nuevo. Buzón de voz. Mientras tanto, en una suite soleada del Hotel St. Regis, Isabela se reunía con Elena Salas. Salas era una mujer de unos 50 años con ojos agudos e inteligentes y una actitud seria que irradiaba competencia. Arturo se sentó en silencio en una silla cercana, observando. Las finanzas del señor Durán son, por decirlo suavemente, una casa de naipes, dijo Elena, señalando una pila de archivos que su equipo ya había compilado. Se presenta como un titán, pero está apalancado hasta el tuétano. Cada edificio, cada activo está hipotecado varias veces. Sus acciones están sostenidas por analistas amigos y marketing agresivo. Es una burbuja clásica, y los asociados del señor Arteaga, dijo con un asentimiento a Arturo, actualmente están proporcionando el alfiler. Isabela sintió una extraña sensación de desapego. Este imperio que una vez la había intimidado ahora parecía frágil y patético. ¿Qué quieres, Isabela?, preguntó Elena, su tono suavizándose. En un caso normal, diría que vamos por la mitad de los bienes conyugales. Pero este no es un caso normal. Dada su conducta atroz y tu recién descubierta independencia financiera, podemos dictar los términos. Isabela miró hacia Arturo, quien le dio un asentimiento alentador. Pensó en el miedo que había sentido bajo la lluvia. Pensó en la mirada fría y desdeñosa en los ojos de Julián. Pensó en su hijo creciendo dentro de ella, un niño al que nunca permitiría ser influenciado por un hombre así. No quiero su dinero, dijo Isabela, su voz clara y fuerte. Tengo el mío. Quiero que no tenga ningún reclamo sobre mi hijo, ni custodia, ni visitas. Quiero que esté completa y absolutamente fuera de nuestras vidas, y quiero que entienda lo que hizo. Elena Salas sonrió. Fue una visión aterradora. Creo que podemos arreglar eso. Le ofreceremos un trato. Él se retira, renuncia a todos los derechos parentales y nosotros le permitimos quedarse con los restos que pueda salvar de su empresa en colapso. Si se niega, publicaremos el video de seguridad. ¿Qué video de seguridad?, preguntó Isabela. Arturo habló por primera vez. El Rolls-Royce está equipado con un sistema de seguridad completo, cámaras interiores y exteriores, audio de alta fidelidad. Tengo una grabación cristalina de toda la noche, desde su primer insulto en la gala hasta el momento en que te empujó fuera del coche y yo le ordené que se bajara a la calle. Miró a Isabela, sus ojos llenos de un propósito sombrío. La corte de la opinión pública puede ser mucho más brutal que cualquier juez, querida. Si nos pelea, no solo lo derrotaremos, lo borraremos. La tormenta ya no se estaba acumulando. Había llegado. Para Julián Durán, las 2 semanas siguientes fueron una clase magistral de demolición a cámara lenta. Cada pilar que sostenía su frágil imperio fue derribado, metódica e implacablemente. El ataque de venta en corto contra las acciones de su empresa fue implacable. Lo que comenzó como una caída del 15% se convirtió en un 30%, luego en un 50%. Las llamadas de margen que no pudo cumplir lo obligaron a liquidar sus bienes personales con una pérdida catastrófica. Los rumores comenzaron a circular en Wall Street de que Julián Durán era un fraude, que sus valoraciones eran humo y espejos. Los analistas amigables que antes habían alabado sus virtudes ahora emitían calificaciones de venta en pánico para salvar su propia credibilidad. Su vida social se evaporó de la noche a la mañana. Las invitaciones a inauguraciones de galerías y cenas benéficas dejaron de llegar. Los amigos que una vez le habían dado palmadas en la espalda y se habían reído de sus chistes ahora cruzaban la calle para evitarlo. Vio una foto en el Reforma de Sofía Vargas del brazo de un curtido gestor de fondos de cobertura riendo en un yate en San Bartolomé. El subtítulo decía, Subiendo de nivel. Él era un paria. El golpe final llegó durante una reunión de emergencia desesperada con su junta directiva. Intentó proyectar confianza, inventar una historia sobre un mercado hostil y una desaceleración temporal. Pero todos sabían. Habían visto la escritura en la pared. En medio de su presentación, su asistente personal entró en la sala con el rostro pálido y le entregó una tableta. En la pantalla había un video corto de 30 segundos. Era granulado,
grabado desde la esquina del interior de un coche, pero los sujetos eran inconfundibles. Eran él e Isabela. El audio era horriblemente claro. «Sal de mi coche». Su propia voz, fría y cruel, llenó la sala de juntas en silencio. Se vio a sí mismo empujar a su esposa embarazada bajo la lluvia torrencial. El clip terminó. El teléfono le vibró. Era un mensaje de texto de un número desconocido. Esta es la parte de descubrimiento del proceso. La versión completa de 45 minutos es bastante convincente. Tu turno es C. Miró las caras de los miembros de su junta. Lo miraban, no con simpatía, sino con puro y descarado disgusto. Su presidente, un hombre que lo había guiado, se levantó lentamente, se quitó las gafas y las colocó sobre la mesa. «Julián», dijo, su voz pesada con finalidad, «estás acabado». Esa tarde, Julián se sentó en la austera y minimalista oficina de Elena Salas. Era un hombre cambiado. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por una desesperación con los ojos hundidos. Su traje a medida parecía quedarle holgado. Elena deslizó un solo documento sobre la mesa pulcra. «Los términos son sencillos, señor Durán. Usted renunciará a todos y cada uno de los reclamos sobre los bienes de la señorita Rossi, tanto ahora como en el futuro. Firmará de forma permanente e irrevocable todos los derechos parentales sobre el niño. Aceptará una estricta orden de no contacto y no desprestigio. A cambio, el video y los resultados completos de nuestro equipo de contabilidad forense con respecto a sus prácticas comerciales creativas no se harán públicos. Se quedará con lo que pueda rescatar de las cenizas». Julián miró el papel, con las manos temblorosas. Lo había perdido todo, su empresa, su fortuna, su reputación, todo por un solo acto monstruoso de crueldad. Todo porque había subestimado a la mujer tranquila con la que se casó y al hombre silencioso que conducía su coche. «¿Quién es él?», susurró Julián, su voz entrecortada. «¿El chofer? ¿Quién es él?». Elena Salas se permitió una pequeña sonrisa fría. «Es un hombre que cumple sus promesas». Con una mano temblorosa, Julián Durán tomó el bolígrafo. Firmó la renuncia a su esposa. Firmó la renuncia a su hijo. Firmó la renuncia a su vida tal como la conocía. Al terminar su firma, finalmente se derrumbó, enterrando su rostro entre las manos y soltando un sollozo seco y desgarrador, el de un hombre al que no le quedaba nada. Al otro lado de la ciudad, Isabela estaba en una habitación vacía y soleada. Era el último piso de un edificio en el distrito de la Roma, con enormes ventanas industriales que daban al río. El espacio era vasto y vacío, un lienzo en blanco. Arturo estaba a su lado, con un plano desplegado en sus manos. «La Galería Rossi», dijo, su voz llena de orgullo. «Un espacio dedicado a descubrir y promover nuevos artistas. Un legado para tu padre, un futuro para ti y tu hijo». Isabela se llevó una mano al estómago. El bebé pateaba suavemente, en paz. Miró el río, la infinita extensión de agua y cielo. El dolor de la traición de Julián todavía estaba latente, un dolor sordo en su corazón, pero estaba siendo eclipsado por un nuevo y poderoso sentimiento: la esperanza. No era solo una superviviente, era una creadora, una constructora. Era la hija de su padre. Y finalmente era libre. 2 meses después de que los papeles finales fueran firmados, en una tranquila habitación privada en el Hospital ABC, con una vista panorámica de la ciudad que ella estaba reclamando como suya, Isabela Rossi sostuvo a su hijo por primera vez. El mundo, que durante tanto tiempo había sido un torbellino caótico de miedo e incertidumbre, se redujo a un solo punto perfecto: la pequeña cara arrugada anidada en el hueco de su brazo. Era hermoso, estaba sano y era suyo. Mientras su pequeña mano se enroscaba instintivamente alrededor de su dedo, una ola de amor tan feroz y primario la invadió que sintió como si estuviera reordenando su alma, sanando los pedazos fracturados de su corazón y uniéndolos más fuertes que antes. Arturo permaneció cerca de la ventana, dándole espacio. Había estado allí durante toda la prueba, un pilar de apoyo silencioso e inquebrantable en la sala de espera.
Su habitual autoridad corporativa reemplazada por el ansioso deambular de un futuro abuelo. Cuando la enfermera finalmente lo llamó, el alivio en su rostro fue un espectáculo que Isabela nunca olvidaría. ¿Has decidido un nombre?, preguntó suavemente, con la voz ronca de emoción. Isabela miró a su hijo, cuyos mechones de pelo oscuro eran tan parecidos a los suyos, y una sensación de profunda claridad la invadió. El nombre Durán nunca tocaría a su hijo. Era una marca asociada con la crueldad, la fragilidad y el fracaso. Su hijo merecía un nombre construido sobre una base de amor, fuerza e integridad. Su nombre es Miguel Rossi Arteaga, anunció, su voz clara y firme. Miguel, porque será fuerte y amable. Rossi, por el abuelo que lo habría adorado, el hombre brillante cuyo legado de pasión continuaremos. Y Arteaga miró a Arturo, sus ojos brillando con lágrimas contenidas, por el hombre que cumplió su promesa, el guardián que nos salvó a ambos. Arturo Arteaga, el titán multimillonario que podía hacer temblar los mercados con una sola llamada telefónica, simplemente asintió, incapaz de hablar, mientras se secaba una lágrima. En ese momento, no era un capitán de la industria, era simplemente un padrino, dando la bienvenida a la próxima generación de una familia que había jurado proteger. Los meses siguientes se establecieron en un ritmo de normalidad asombrosamente hermosa. El estéril penthouse, con su opresivo silencio, era una pesadilla distante. La vida en la casa de piedra de la colonia Roma era cálida, vibrante y llena de los suaves sonidos de un nuevo bebé. Las mañanas no estaban dictadas por el temor a los estados de ánimo de Julián, sino por los suaves arrullos de Miguel desde su Moisés, el olor del café de la señora Guzmán y la forma en que la luz de la mañana se filtraba por los viejos ventanales de la biblioteca, iluminando motas de polvo bailando en el aire como pequeños duendes dorados. Isabela leía textos de historia del arte en voz alta a su hijo. Sus ojos grandes y curiosos la seguían mientras hablaba de la luz de Caravaggio y el mármol de Bernini. Era una vida impregnada de las pasiones genuinas que su padre le había inculcado, un mundo alejado de la búsqueda hueca de estatus que había definido su matrimonio. Los últimos vestigios de su antigua vida se dejaron atrás con una quietud final. El divorcio fue sin ceremonia, una nota legal a una historia cuyo final ya había sido escrito. En cuanto a Julián Durán, su caída fue tan rápida como completa. Isabela vio un pequeño artículo enterrado en la sección de negocios un día. Durán Properties había sido completamente disuelta, sus activos subastados para satisfacer una montaña de deudas. El artículo mencionaba que el señor Durán se había reubicado para perseguir intereses privados en el Medio Oeste. Isabela no sintió ni el más mínimo atisbo de triunfo, solo una profunda sensación de lástima por un hombre tan hueco que, una vez que su riqueza e imagen le fueron despojadas, simplemente no quedó nada. Se había convertido en un fantasma, una anécdota completamente irrelevante para el mundo vibrante y próspero que ahora estaba construyendo. Ese mundo tuvo su gran inauguración en una nítida tarde de otoño. La Galería Rossi fue un triunfo. Ubicada en un almacén bellamente renovado en el distrito de la Roma, era todo ladrillo visto, pisos de concreto pulido y techos altos, el lienzo perfecto para el arte audaz y electrizante que ella había comisariado. La noche de la inauguración no fue el frío asunto de escalar socialmente que Julián habría orquestado. Fue una celebración. El aire vibraba con genuina emoción, lleno no de multimillonarios compitiendo por atención, sino de una multitud diversa de personas apasionadas, coleccionistas experimentados, estudiantes de arte de la UNAM con los ojos muy abiertos, críticos de publicaciones importantes y los propios artistas jóvenes y nerviosos a quienes Isabela saludaba con abrazos y palabras de aliento. Isabela se movía por el espacio con una gracia y confianza sin esfuerzo que llamaban la atención. Con un sencillo y elegante vestido verde esmeralda, ya no era un accesorio en el brazo de un hombre poderoso. Era la fuerza central de la sala. Habló con autoridad sobre el uso innovador del empaste de un joven pintor, debatió las influencias del expresionismo alemán con un crítico veterano
y guió suavemente a un nuevo coleccionista hacia una escultura que les habló. Este era su elemento. No solo vendía arte, compartía su historia, conectaba a artistas con audiencias y construía una comunidad. En un rincón más tranquilo de la galería, Arturo estaba con Miguel durmiendo profundamente en un portabebés atado a su pecho. Era la imagen de la satisfacción, recibiendo cumplidos destinados a Isabela y redirigiéndolos con una orgullosa sonrisa de abuelo. Todo es Isabela, diría. Ella tiene el ojo de su padre, absolutamente brillante. Más tarde, después de que el último invitado se hubiera marchado y el personal se hubiera ido a casa, Isabela se quedó con Arturo en la inmensa galería silenciosa. Las obras de arte en las paredes parecían zumbar con energía latente en la quietud. El bebé Miguel dormía en su cochecito. Tu padre, comenzó Arturo, su voz resonando ligeramente en el vasto espacio. Se habría parado justo ahí. Señaló un gran lienzo abstracto que estallaba en color, y habría hablado durante una hora sobre el coraje del artista. Él nunca creyó que el arte fuera para decorar paredes. Creía que era para iniciar conversaciones, para desafiar el alma. Isabela se acercó al cuadro y tocó suavemente el borde del marco. Solía decirme que cada cuadro es una ventana al mundo de otra persona. Esta noche siento que abrí 100 ventanas. Se volvió hacia Arturo, su corazón desbordado de una gratitud tan inmensa que era difícil de expresar con palabras. Nada de esto sería posible sin ti. Me devolviste la vida, Arturo. Él sacudió la cabeza con una cálida sonrisa en el rostro. No, Isabela, solo abrí una puerta. Tuviste el coraje de cruzarla y construir todo esto tú misma. Yo solo cumplí una promesa. Miró a su alrededor el magnífico espacio, su nombre, Isabela Rossi, en letras elegantes en la pared. Has construido algo que perdurará, un legado. La tormenta ha terminado, querida. Isabela miró a su hijo, durmiendo pacíficamente en medio de la belleza que había creado, y luego al hombre amable y sereno que había sido su ángel guardián. La tormenta, en efecto, había cesado. Había sido un huracán que arrasó con su antigua vida, pero a su paso el suelo era más fértil que nunca. Y allí, en este nuevo mundo que había construido con amor, pasión y resiliencia, finalmente estaba plantando su propio jardín. Finalmente estaba verdaderamente en casa.